Bueno, pues vamos a hacer una lectura en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Esta es una traducción que he hecho y la hice en su día al hermano Norman cuando estuvo aquí en Cartagena y compartió en la carpa que estaba ubicada en la organización Mediterránea. ¿Tú fuiste a esas reuniones? Parece que sí. Pues a ver si te acuerdas. Si te acuerdas, entonces Bueno, puedo decir que tiene... Se hace tantos años, no es... Pero igual tiene una buena memoria. Efesios 1, del 1 al 14. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿No? Y si habéis estado atentos, ¿no?, al leer este pasaje, habréis notado que hay una frase que se repite. Y una repetición en las Escrituras es algo que es muy importante, es muy significativa, ¿no? Es una indicación de que Dios le da mucha importancia a eso, ¿no? Y también Él sabe que nosotros somos muy lentos, ¿no?, para aprender. Y por eso a menudo tiene que repetir las cosas una y otra vez, ¿no? Y ni el Señor Jesucristo ni ninguno de sus apóstoles se avergonzaron de tener que repetir las cosas una y otra vez. Así que si tú encuentras una cosa que se repite en las Escrituras, toma una gran nota de ello, porque tiene que haber algo muy significativo. Debería ser suficiente para ti y para mí que Dios nos dijera algo tan solo una vez, para que nosotros lo podamos creer y lo podamos obedecer. Pero como he dicho antes, la mayoría de nosotros somos muy lentos para aprender su palabra y a menudo mucho más lentos para obedecerla, porque quizás no estamos preparados para aceptar todas las implicaciones que conlleva, ¿no? Ahora, la frase que se repite se encuentra en el versículo 6, donde dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. La encuentras también en el versículo 12, donde dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y la encuentras al final del versículo 14, para la alabanza de su gloria. Y este fue el propósito original por el cual Dios
nos creó para que seamos para la alabanza de su gloria. Pero la tragedia fue que el pecado interrumpió, ¿no?, ese gran plan de Dios, y por lo tanto Dios tuvo que tomar la iniciativa y enviar a Jesús para que rectificara todo aquello que había ido mal, para hacer posible de nuevo que tú y yo podamos vivir para la alabanza de su gloria. Y hermanos, esta es la razón por la que nos encontramos sobre la tierra. Por esa razón vivimos donde vivimos y por esa razón trabajamos donde trabajamos, para que podamos ser para la alabanza de su gloria. Una cosa vas a descubrir en esta tarde, y es que tú has sido destinado para ser para la alabanza de su gloria. Y yo voy a repetir esto creyendo que Dios lo va a escribir en tu corazón de manera que esta palabra pueda llegar a ser parte de ti y no tengas que estar leyéndola más. Dios debe encarnar su palabra en ti y en mí. Dios debe hacer que su palabra se convierta en carne y sangre en nosotros. De manera que no solo sean palabras en un libro, sino que lleguen a ser la palabra de Dios que se convierte en espíritu y vida en nosotros. Hermanos, estamos en esta tierra para vivir para la alabanza de su gloria. La tragedia es que muchas personas que profesan ser cristianas no creen esto. Hay muchas personas que son cristianas de nombre, pero no son cristianas de naturaleza. Hay muchas personas así. Creen en la Biblia, aprenden los hábitos de su grupo en particular, pero no tienen la habilidad de vivir consistentemente para la alabanza de su gloria. Y Dios no ha venido para perdonar mis pecados solamente. Gloria a Dios que vino para hacer eso, pero Él vino para hacer mucho más. No vino solo para llevarme al cielo cuando muera, Él vino para ponerme en la vida de su Hijo y así poder darme la habilidad de vivir consistentemente día tras día para la alabanza de su gloria. Lo que yo no podía hacer, Jesús vino y lo hizo en mí. Y Jesús, por su Espíritu, día tras día, lo cumple en mí. Hermanos, ¿creéis que podéis vivir día tras día para la alabanza de su gloria? El apóstol Pablo lo creyó. Por esa razón podía escribir sobre esto con tanta autoridad y tanta convicción. Estos no eran pensamientos que rondaban en su mente, sino eran cosas que escribió de la rica experiencia de su propia vida. Él sabía que cuando Jesús vino en el poder del Espíritu Santo, le dio el poder de vivir una vida que anteriormente no podía vivir. Y comenzó a vivir para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que Dios quiere decir hoy. Que Él quiere una compañía de hombres y de mujeres que puedan vivir para la alabanza de su gloria. No solamente en las reuniones de iglesia, porque todos podemos parecer santos en las reuniones, ¿no? Con nuestras Biblias en nuestro regazo, asintiendo con la cabeza cuando estamos de acuerdo con el predicador, incluso gritando gloria a Dios. A veces podemos llegar a parecer muy respetuosos porque hemos sido educados para comportarnos así, de manera que las personas nos puedan describir como espirituales. Pero solo hay una manera de comportarnos, hermanos, y es vivir para la alabanza de su gloria. ¿Estamos viviendo para la alabanza de su gloria? Ahora vamos a mirar otra vez en este maravilloso capítulo 1 de Efesios y notad las dos últimas ocasiones cuando es citada esa frase. En el comienzo del versículo 12 y al final del versículo 14. Y lo que hay entre esos dos versículos es lo que va a hacer posible para que tú y yo podamos vivir en la realidad de esa verdad. En el versículo 12 dice, para que vivamos para la alabanza de su gloria. Y al final del versículo 14 dice, para la alabanza de su gloria. Ahora vamos a ver lo que hay entre medio, que es una de las definiciones más simples del Evangelio que puedas encontrar en la Biblia. Aquí hay 4 cosas maravillosas que nos enseña esta gran verdad.
En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo. Y la primera cosa que tú y yo tuvimos fue esa esperanza, porque así es como la obra del Espíritu Santo obra en el corazón humano. Él genera dentro de nosotros un sentido de anticipación, de expectación. Él crea una esperanza en nosotros. Ahora, la palabra moderna que define esperanza está muy lejos de cómo la define el Nuevo Testamento. ¿Sabéis cómo usamos nosotros la palabra esperanza? Pues a veces la usamos de esta manera. Esperemos que mañana no llueva. Especialmente si pensamos salir a la calle. Esperemos que no llueva. Pero no hay una garantía de que no lloverá. Puede que llueva o puede que no. Hay una incertidumbre en cuanto a eso, ¿no? Pero esa no es la definición del Nuevo Testamento en cuanto a la esperanza. La esperanza en el Nuevo Testamento es segura y es muy certera. ¿Sí? Y lo vemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17, donde dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. En el versículo 19 de este pasaje que hemos leído, asemeja la esperanza a un ancla que se clava en nuestra alma y dice que es segura y firme. ¿Por qué? Porque está basada sobre la integridad de Dios. Es el resultado de la inmutabilidad de su promesa. En el versículo 18 dice que Dios no puede mentir. Lo que Dios promete, Dios lo hará. Lo que Dios registra en su palabra, Él lo cumplirá. Y Dios lo ha ratificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es algo que nosotros esperamos que ocurra o que no ocurra. No depende de ti y de mí en primer lugar, sino que depende sobre la fidelidad de Dios. Y tú y yo puede que no seamos fieles, pero Dios es fiel y lo que ha dicho, Él lo hará. Podemos leer eso en los primeros capítulos del libro del Génesis, donde Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y fue. Y no hay ninguna inconsistencia, ¿no?, entre la palabra de Dios y la acción de Dios. Tú puedes confiar en Él completamente. Puedes abandonar toda tu vida a Él y nunca te fallará. Nunca te decepcionará. Él guardará su palabra. Él cumplirá su promesa. Y tú y yo a menudo hacemos promesas y las rompemos. Pero Dios no hace eso. Así dice que Dios no puede mentir. Y este es el fundamento de la esperanza cristiana. Es ahí donde nuestra experiencia cristiana comienza. En lo más profundo de nuestro ser comienza a surgir un sentido de esperanza. Inicialmente puede que sea algo leve, algo vago, pero cuando nos movemos a la siguiente cosa, se nos hace más clara. En el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y primeramente esperábamos, ¿no? Y entonces Pablo dice, habiendo oído. Jesús decía una y otra vez, el que tiene oídos, oiga. Ahora, hay muchas personas que no oyen. Y si oyen, le entran por una oreja y le sale por la otra. Yo he encontrado que hay muchas personas que son incapaces de oír, porque están atadas por el enemigo. Y por esa razón, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, les dio autoridad sobre toda potestad. Hermanos, ¿qué es lo que Dios te ha dicho hoy al leer su palabra? A veces cuando pides en una reunión que alguien se levante y diga lo que Dios le ha hablado, se puede ver dibujado el pánico sobre las caras de las personas.
porque tienen miedo, ¿no?, que se les señales a ellas. Y pueden notar, ¿no?, cómo sus mentes se ponen a pensar de una manera frenética, ¿no? Entonces alguien se levanta y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero yo dudo mucho que le haya hablado eso hoy Dios, porque esa es una de las escrituras más familiares que se conocen. Hermanos, ¿qué palabra te ha hablado Dios hoy? ¿La has oído? ¿Has respondido a ella? ¿La has obedecido? ¿Has vivido hoy la aventura de hacer aquello que Dios te ha hablado por medio de su palabra? Eso es lo que hará que la palabra de Dios se haga vida en ti. Eso es lo que hará que tengas un testimonio vivo y fresco hoy. Hermanos, ¿estás esperando? ¿Ya has ido más allá de esperar? ¿Estás escuchando? Puedes decir como Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así que el texto continúa diciendo: y habiendo creído en él, así que en primer lugar esperábamos, después oímos y entonces creímos. Ahora, cuando el Nuevo Testamento habla sobre creer, dice mucho más de lo que la mayoría de las personas se imaginan. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre creer, es creer hacia recibir. Creer es una palabra activa, y Jesús lo ilustra muy bien en Juan 6. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, comedme, bebedme. Y él le estaba invitando a que creyeran en él. No solamente intelectualmente, no solamente mentalmente, sino de una forma activa. Él dijo: comedme, bebedme, dejadme que entre dentro de vosotros. Ahora, cuando oyeron esto, muchas personas se ofendieron y dijeron: esto es un dicho muy duro, y la mayoría le abandonó. Y todos ellos se llamaban a sí mismos creyentes. Eran todos discípulos, porque estaban siguiendo a Jesús. Que eso es lo que significa la palabra discípulo, un seguidor de Jesús. Sabrás que la palabra discípulo desapareció al final de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y fue reemplazada por una palabra mucho más poderosa. Fue reemplazada por la palabra santo. Ahora tú no puedes llegar a ser santo sin ser un discípulo. Pero puedes ser un discípulo sin llegar a ser santo. Y esta carta fue dirigida a los santos en Éfeso. Aquellos discípulos creían, ellos le seguían, pero cuando Jesús les desafió para poner en práctica sus creencias y recibir de él aquello que les hablaba, se marcharon porque no estaban dispuestos a asumir las implicaciones. No sé si les gustaba tenerlo a Jesús a su alrededor sanando a los enfermos, ¿no? Y hermanos, por eso hay tantas personas que les gusta ir a las campañas de sanidad. Y cuando alimentó a 5.000 personas con tan solo 2 peces y 5 panes, pensaron que eso era maravilloso. Esa podría ser la solución para la economía de cualquier país, ¿no? Al ministro de Economía de España le gustaría conocer el secreto. Y por supuesto que podría conocerlo si quisiera. Hermano, si creyera y recibiera, descubriría que Jesús es el mismo. Descubriría que Dios no cambia. Yo he comprobado que esto es cierto en mi propia vida, ¿no? He leído la historia de un hombre que alimentó a 10.000 niños que adoptó y encontró a Dios fiel día tras día. Pero estos hombres no confiaban en los hombres, sino en Dios. No solo creían en la teoría de la Biblia, por supuesto que creían en la Biblia, creían en esa maravillosa promesa de Jesús al final de Mateo capítulo 6, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ellos se identificaban con el testimonio del apóstol, que probó que Dios suplía todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. Y si tú lees la biografía de grandes misioneros, por ejemplo de Hudson Taylor, descubrirás que él dijo esto: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltará el apoyo de Dios. Si tan solo las personas creyeran a Dios, experimentarían una revolución en sus vidas. Cualquier persona, hermanos, puede citar la Biblia.
Cualquier persona puede predicar lo que dice. Cualquier persona puede decir yo creo. Pero Jesús decía, recibidme, comedme, bebedme, dejadme que entre dentro de vosotros, dejadme ser vuestra vida. Y no está hablando ahí acerca o solamente del partimiento del pan. Eso vendría más tarde. Y también sería una ilustración para que fuera un recordatorio constante de que Dios sería nuestra vida. Jesús dijo, yo vivo por el Padre y el que me coma vivirá por medio de mí. Y hermanos, es así como vivimos, es así realmente como creemos, estamos recibiendo. Aquí se encuentra la promesa de Jesús. Él dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Amén. Y eso dijo que es lo que ocurrirá cuando el Espíritu Santo venga. Y esa fue una de las cosas más maravillosas que ocurrió en el día de Pentecostés. Porque el milagro del día de Pentecostés fue que Jesús cumplió en ellos lo que había dicho en Juan capítulo 6. Ellos fueron más allá de creer intelectualmente hacia un recibir. Ellos habían estado esperando y esperando. Habían estado oyendo y nunca nadie había escuchado tales sermones. Pero ahora estaban creyendo hacia un recibir. Y la palabra de Dios se hacía viva dentro de ellos. Hermanos, ¿se encuentra la palabra de Dios viva dentro de ti en esta tarde? ¿O es algo que tienes que soportar y que te obliga a tener que venir a las reuniones y hacer cosas? Hermanos, la palabra de Dios debería citar nuestros corazones. No son solo palabras en un libro, es la palabra de Dios que la escribe en mi propio corazón. Yo no intento memorizar las escrituras, aun cuando no es algo malo hacerlo, pero si te digo una cosa, que cuando Dios te habla en el poder del Espíritu Santo y escribe su palabra en tu corazón, encontrarás que estará ahí para siempre. Y cuando la necesites en un futuro, Jesús dijo que el Espíritu Santo te la hará recordar. Así que no es mi buena memoria, sino la fidelidad de Dios manteniendo sus promesas. Y si tú quieres ser un predicador, te digo que ese es el más grande de los secretos. Abandonarse al Señor, confiar que Él cumplirá su palabra. Pero su palabra no es que cae tampoco así del cielo, sin más, ¿no? Como algunos predicadores se han puesto a predicar y no estaban preparados, ¿no? Sino que tendrás que haberla leído, ¿no? Y haberla creído, y surgirá de esa manera de lo más profundo de tu interior. Gloria a Dios. Así que esperamos, oímos, creímos, y entonces dice, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta palabra sellados es una manera más de cómo el apóstol habla acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora espero que tú no seas ofendido por medio de la terminología de la Biblia. Hermanos, yo no me disculpo por aquello que leo en este libro. Yo no lo analizo y hago una crítica sobre él. Yo tomo la palabra de Dios sin ninguna discusión. Si se encuentra en el libro, ya es más que suficiente para mí. Si Dios lo cree, entonces yo también lo creo. Pablo dijo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, la palabra sellar equivale a la palabra moderna firmar. En tiempos antiguos, en vez de firmar, se tenía un sello para validar así los documentos. Y todavía hoy hay muchas personas analfabetas en muchos lugares que algunas tienen que imprimir sus huellas en vez de firmar porque no saben escribir. Hermanos, la huella es un sello infalible porque nadie tiene la misma huella. Por eso las huellas son tan importantes en asuntos criminales. Cuando tú escribes una carta o un cheque, tú pones tu firma al final. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene, escribe su nombre sobre ti. Él pone su firma sobre ti. Y sabéis que el nombre es un indicativo de la naturaleza. Y cuando Dios escribe su nombre o pone su sello sobre ti, es su declaración que Él aprueba.
lo que su Hijo Jesucristo ha hecho por ti en el Calvario. Eso también es lo que hace cualquier compañía cuando pone su marca registrada sobre sus artículos. Y si pudieras ver en la parte trasera de mi camisa, verías una etiqueta y pone la marca de tal, y todo aquello que producen le ponen esa etiqueta. Y si yo encuentro algún defecto en alguna prenda, la puedo llevar para que me la cambien. Ellos solo ponen su sello sobre aquello que creen que está bien hecho. El sello también es la garantía de que ese producto va a continuar siendo bueno. Hermanos, tenemos el sello de Dios en nuestra vida que garantiza que Él tendrá cuidado de nosotros por el resto de la eternidad. En primer lugar, esperábamos, después oímos, entonces creímos y después fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos lleva a esta vida en la cual podemos vivir para la alabanza de su gloria. Y una vez que Dios ha hecho esto una realidad en nosotros, no tendremos dificultad para vivir para la alabanza de su gloria. Así que estamos esperando, vamos a más allá de la esperanza, estamos oyendo qué es lo que oímos y qué hacemos con lo que oímos. Hermanos, ¿estáis creyendo hacia un recibir o es solo algo que se encuentra ahí escrito o lo que dice un predicador? O por el contrario, ha entrado dentro de vosotros y llega a ser parte de vuestras vidas. Hermanos, ¿ha escrito Dios su marca sobre vosotros que os garantiza que lo que Dios ha comenzado lo perfeccionará hasta la venida de Jesucristo? Si esto es así, tenéis el poder y la habilidad para vivir para la alabanza de su gloria. Amén. Quería ser breve porque, como bien me se tiene que marchar, tenía yo mis propios pensamientos, pero me los guardo para otra ocasión.